Hola a todas, ¿cómo están? Comenzamos una serie de lecciones a la que titularemos Mujeres que trascienden. Hoy vamos a ver a Eva, una de las mujeres de la Biblia, y titularemos nuestra charla Decisiones que perjudican. Vamos a leer en Génesis 3, versículo 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. El significado del nombre Eva, la que vive o la que da vida. Eva fue el acto culminante de toda la creación. Cuando recibió el hálito de vida, se terminó la obra de Dios, no quedando ya nada más por crear. En Génesis 1:31 encontramos: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Fue la única mujer diseñada a la perfección por el Creador. Fue adornada con la perfección humana, perfecta en hermosura, perfecta en simetría y perfecta en inteligencia. Fue la primera mujer, la primera esposa, la primera madre, la primera abuela, pero también la primera pecadora, la primera en experimentar el dolor, la primera en contemplar la muerte y la primera en sufrir. Pero la primera, a la que le fue prometida la salvación. Génesis 3:15, allí encontramos este versículo donde vemos la condensación del Evangelio. Esta pareja podía disfrutar de todo lo que había en este precioso jardín, pero tenía una prohibición de parte de Dios. Génesis 2:17. Mas del árbol del bien y del mal no comáis, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Su vida era placentera en el jardín, era tranquila, pero todo cambió porque encontramos una página oscura donde Eva va a encontrarse frente a una gran decisión. Y vemos al hombre y a la mujer desobedecer a la palabra de Dios. Génesis 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y era agradable a sus ojos, y era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este hermoso día, en el que estaban pasando, se produjo en ese momento una desgracia en el huerto. Ellos, que habían sido creados como seres moralmente responsables, con libre albedrío para servir a Dios, es decir, la libertad de servir a Dios, tuvieron un día oscuro. Satanás, quien planificó cuidadosamente su estrategia, lleva a cabo su cometido. ¿Cómo? Primero, escogió a Eva. Segundo, encontró el momento favorable. Tercero, estaba sola. Y cuarto, tenía a la vista el árbol prohibido. No le dijo a Eva que desobedeciese a Dios, sino que fue astuto en convencerla. Y acá encontramos 3 mentiras de Satanás. En el capítulo 3, versículo 1, encontramos la primera. Satanás pone en duda la veracidad de la palabra de Dios y le dice: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Vemos que aquí él está exagerando, habla de todo árbol del huerto, y es como que si le estaría diciendo a Eva: ¿será verdad lo que Dios te dijo? Y él hace todo esto para que la confianza de Eva en Dios tambalease y empiece a dudar. Eva le explica todo esto en el versículo 2 y 3, donde ella le dice: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Acá le explica que no es de todos. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Y cuando ella le dice esto, allí vemos la segunda mentira, que es la del capítulo 4, la del versículo 4, donde dice: no morirás. Y entonces allí vemos la persuasión a no creer la palabra, porque diciéndole esto, que no iba a morir, él la estaba librando del temor al castigo de parte de Dios. Y allí encontramos luego la tercera mentira, donde dice: el argumento
para que no crean la palabra. El versículo 5 que le dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces vimos las tres mentiras. Satanás pone en duda la veracidad de la palabra de Dios, la persuade a no creer la palabra de Dios y le argumenta para que no crea en definitiva la palabra de Dios. Ella lo escuchó demasiado tiempo. Cuando Eva cede, cayó del estado de gracia y pasó a ser tentadora al inducir a su esposo Adán. Y acá vemos que yo dije una palabra, al decir demasiado tiempo, yo dije demasiado tiempo ella estuvo escuchando a Satanás. En Eclesiastés 3:17b podemos encontrar esta expresión. Hay un tiempo para lo que se quiere y para lo que se hace. No se habla acá de un tiempo indefinido para lo que quiero y para lo que hago. Somos responsables de nuestro tiempo y de cómo lo invertimos. Y escuchen bien esto, no es aconsejable dialogar mucho tiempo con la tentación. Santiago 1:14 dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y acá concupiscencia habla de pasión, de deseos. Es decir, cuando estamos mucho tiempo dándole rienda suelta a la atracción o a la seducción de nuestros deseos o nuestras pasiones, allí estamos cediendo a la tentación. Y si ustedes escucharon bien cuando yo les estuve comentando recién, Satanás astutamente escogió a Eva. Satanás astutamente suele escogernos. Y decía en el segundo lugar, encontró el momento favorable. Él sabe cuál es el momento de nuestra debilidad. La encontró sola, es decir, cuando estamos solas, tal vez pasando demasiado tiempo acariciando una tentación. Y cuando la encontró mirando el árbol prohibido, es decir, cuando le estamos dando rienda suelta a nuestros deseos o a nuestras pasiones. Satanás es astuto y él sabe en qué momento mandarnos la tentación, porque cuando estamos fuertes o estamos trabajando para Dios, él sabe que allí no estamos ociosas y no le vamos a prestar tanta atención. Pero cuando estamos en ese momento del demasiado tiempo libre para pensar, para estar allí dialogando con la tentación, dice la palabra también que tenemos que resistir y huir. Cuando nosotros resistimos al diablo y huimos de la tentación tal cual lo hizo José, dice que él huye de nosotras. Cualquiera de estas dos cosas tenemos que usar, sea las circunstancias, sea cual sea la que estemos viviendo, huir y resistir. Aún en el día de hoy nuestro enemigo sigue diciendo que el pecado es algo que no me debo preocupar tanto. No es algo tan grave, no es algo tan importante. Que todo el mundo lo hace. Y también nos quiere meter la mentira en que Dios es amoroso y misericordioso y que no va a castigar el pecado. Y esto le pasa a muchas personas que conociendo la verdad de Dios decide creer la mentira de Satanás. Y ahí caemos en decisiones que nos perjudican, tal cual el título de esta lección. Sigamos con Eva. Encontramos que la esencia del pecado en Eva fue egoísmo y egocentrismo. ¿Cómo no voy a ser igual a Dios? Qué atractivo que era esto. Cuando vemos el versículo 6 del capítulo 3, vemos cómo ella cede a la tentación, come del fruto prohibido y se la da también a su marido. El resultado de esto, apenas ellos comen, fue el sentimiento de culpa y de miedo. Lo primero que vemos es que se ocultaron de Dios en el versículo 8.
Escucharon la voz de Dios y se escondieron. Vemos que Dios va al jardín y le dice, ¿dónde estás tú? Y ellos estaban escondidos entre los árboles. Y en segundo lugar, vemos que ellos se culpan unos a otros. En vez de confesar lo que habían hecho, que eso es lo que te libera, y eso es lo que nos da la paz, cuando uno confiesa el pecado, ellos echan la culpa. Él le dice, la mujer que me diste, y la mujer le dice, la serpiente me engañó. Y acá viene la consecuencia. Este pecado sumió a toda la humanidad en la desgracia y la degradación. Comienza una lucha continua por la subsistencia y la tierra fue maldecida. Y en el capítulo 3, versículo 16, vemos la consecuencia que tiene sobre Eva. La primera consecuencia es sobre su rol de esposa. Dice, su deseo será para su marido, es decir, él tendrá la última palabra y gobernará sobre ella, él tendrá la autoridad sobre ella. Y en segundo lugar vemos en la consecuencia sobre su rol de madre. Tendrá que tener hijos con dolor y angustia. Y vaya que hasta el día de hoy seguimos sintiendo eso, ¿no? Lo de Eva, el dar a luz con dolor. Yo me acuerdo que cuando lo fui a tener a Lucas y sentía los dolores de parto, yo me acordaba de Eva y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué, no? Y eso fue el momento en que cuando uno sufre que va a dar a luz allí en eso. Pero acá vemos que la mentira de Satanás en que decía que Dios era un Dios amoroso y misericordioso y que no iba a castigarme, la verdad es que Dios es amoroso, es misericordioso, eso está bien, pero también es un Dios justo y acá vemos que tuvo que aplicar justicia y sentencia. Entonces podemos ver que la decisión de Eva la perjudicó. Y eso también tenemos que ver nosotras, que hay decisiones que perjudican nuestra vida y que no solamente nos perjudican a nosotras, sino también que perjudican a nuestro entorno y también pueden perjudicar a nuestra descendencia. Como nuestras buenas decisiones nos favorecen a nosotras porque nos dan alegría, nos dan paz, favorecen a nuestro entorno, también favorecen a nuestra descendencia. Eso es lo contrario a lo que pasó en este caso. Vamos a ver lo que dice Gálatas 6:7. Dice, no os engañéis. Es decir, no dejen que Satanás te engañe con las mentiras. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Todo lo que yo siembro en esta vida, lejos de Dios lo voy a cosechar. Como lo que siembro cerca de Dios, también voy a cosechar. Salmo 32:3 dice así, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Esto lo dijo David. Mientras él cayó el pecado, su cuerpo sufría las consecuencias. Se sentía envejecer, sentía los dolores en su cuerpo. Esto también es verdad. Y en Proverbios 5:22 dice, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será por la cuerda de su pecado. El hombre que no confiesa su pecado no avanza y está esclavizado. Y yo te hago esta pregunta en este día. ¿En qué estamos invirtiendo el tiempo? ¿Has tomado alguna decisión creyendo la mentira de Satanás? ¿Estás siendo inducida a hacer algo que no le agrada a Dios? Acordate, todo tiene su consecuencia. Y si has hecho algo así, es hora de volver a Dios, pedirle perdón a Dios por esto. Él te va a dar de su amor y su misericordia. No te quedes más en este estado. Volvé a Dios. Vamos a orar en este momento. Señor, gracias porque has dejado a Eva en tu palabra. Gracias por su enseñanza. Queremos pedirte que tú nos des la sabiduría para tomar buenas decisiones en ti y no ceder a las mentiras de nuestro enemigo. Señor, queremos pedirte perdón por si hemos tomado malas decisiones
que nos perjudican. Señor, perdónanos, líbranos, Señor, por favor. Señor, en este momento abrimos nuestro corazón y queremos pedirte que tú nos ayudes y decirte que te amamos y damos gracias porque estás en nosotras y con nosotras. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor nos ayude a tomar buenas decisiones, que bendigamos nuestra vida y también la vida de aquellos que nos rodean y nuestras descendencias, y no decisiones que perjudiquen. Que el Señor nos bendiga y nos volvemos a encontrar la próxima charla.